Avui estem aquí per sentir a Rafael Poch, que, com li deia jo abans, el Rafael Poch, doncs, jo el segueixo, i vosaltres suposo que també, els articles que fa, i el sé d'aquí, dius, home, doncs és una persona que et dona la sensació que el tens a prop, però quan mires el currículum, que ara llegiré molt ràpidament, veus que s'ha passat més temps a fora que aquí. Rafael Poch, de Feliu, ha estat 20 anys corresponsal de La Vanguardia a Moscou, del 88 al 2002, i a Pequín, del 2002 al 2008, corresponsal també a Berlín del 2008 al 2014, va estudiar Història Contemporània a Barcelona i a Berlín Oest, corresponsal a Espanya de, no sé si ho diré bé, pots dir tu això o no? Això, doncs. Redactor de l'agència alemanya de premsa a Hamburg i corresponsal a Europa de l'Est del 89 al 87 o 89? No, del 83 al 87. Del 83 al 87. Ha escrit diversos llibres sobre la fi de la URSS, editat en rus, en llengua xinesa i també brasilenya. També ha escrit sobre Xina i també un assaig col·lectiu sobre Alemanya i de l'eurocrisi que estem patint. Avui ens parlarà, com sabeu, de l'eix franco-alemany, terminal o reconductible, però també segurament s'anirà en alguns moments, amb alguns comentaris, cap al seu coneixement, o fins i tot a mi m'agradaria que ho fes, que té de Rússia i de les relacions que poden tenir Rússia amb aquest món europeu. Farem el mateix que sempre. El ponent parlarà 35-40 minuts, 45, i després farem un debat, i si el debat és molt, que és el que espero, molt fructífer i que ens ho passem tots molt bé, el que està clar és que a les 9:10 haurem d'aixecar la sessió perquè a les 9 hem de ser fora. Per tant, moltes gràcies una vegada més i Rafael, tens la paraula. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació, a vostès per l'assistència. Abans de venir m'he mirat què és això del Consell Català del Moviment Europeu i he vist que la seva declaració d'intencions es construir, hablar en castellano, que es para mí mucho más cómodo, tengo las notas allá, construir nuevos derechos sociales por una nueva Europa abierta, cosmopolita y portadora de una nueva justicia social. Esto me ha tocado porque realmente este era el propósito de los padres fundadores del admirable Jean Monnet, que propugnó una integración europea social, comercial y política, por este orden. Lo social lo primero, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con el panorama que tenemos hoy. Entonces, voy a hablar efectivamente de esta crisis del eje franco-alemán, pero ni me voy a meter mucho en los detalles porque acabaré hablando de esto, pero me voy a salir un poco de este título para precisamente enfocarlo mejor, o por lo que a mí me parece que es un enfoque mejor. Y el enfoque que a mí me gusta es siempre el gran angular, ¿no? El tirar el objetivo bien para atrás para ver el panorama general. Estamos hablando de la Unión Europea, que no es un país, es casi un país mundo, ¿no? Por la diversidad que tiene, la importancia y el peso que tiene en el mundo. Por tanto, no vamos a intentar eludir un enfoque provinciano, digamos, ¿no? Quería empezar hablando de los nuevos tiempos a los que estamos asistiendo. El mundo se encuentra en una fase de cambio y de gran desorden. Y este año hemos tenido 3 cambios principales que marcan tendencia. Uno es la derrota occidental en Siria, que señala la entrada o el regreso a Oriente Medio de nuevos actores. Otro es el cambio de orientación en Estados Unidos, al que acaban de hacer mención, con el America First de Trump, que abre la puerta a
otros first, ¿no? Al EU first, al Russia first, al China first, ¿no? Y tercero, la desaparición de todo proyecto común en Europa como consecuencia del fracaso de la Unión Europea, lo que explica pues, varias cosas, entre ellas una búsqueda errática de enemigos que está teniendo lugar ahora en Bruselas para consolidar una Europa de la defensa, se nos dice, el progreso de diversas coaliciones de estados dentro de la Unión Europea, de estados nacionales, ¿no? Es un proceso que está adquiriendo dinamismo. Tanto en el sur ha habido unas vergonzantes cumbres del sur, ¿no? Hollande, el italiano, Rajoy, el griego, que no han llegado a nada, pero sintomáticas. Hay procesos en el este de Europa mucho más significativos y mucho más fuertes. De los antiguos súbditos del Imperio Austrohúngaro cada vez están sintonizando más entre ellos, el grupo llamado de Visegrado y todo esto. Y hay lo que ya es la cara oculta de la luna, que es el mismo proceso en el norte de Europa, en la Europa matriz, ¿no? con matriz alemana, que de eso sabemos poco. Sabemos que están ocurriendo cosas ahí, pero no sabemos exactamente el qué. Y este proceso pues, habla de una cierta balcanización de la propia Unión Europea. Creo que es una cosa que hay que seguir. Y finalmente, esta desaparición del proyecto común en Europa pues, incrementa el riesgo de una victoria de la extrema derecha en Francia. No estoy diciendo que vaya a ganar la extrema derecha, estoy diciendo que se incrementa el riesgo de una victoria y también de complicaciones en la economía exportadora alemana, considerada locomotora de todo este tinglado, pese a que entre 2007 y 2015 el crecimiento anual de Alemania ha sido el 0,8%, o sea, algo que antes de la crisis habría sido considerado un desastre. Todo esto es mucho para un solo año y explica con creces el vértigo que hay en el ambiente, ¿no? Se ha demostrado sencillamente que el modelo de 30 años no funciona. Y me refiero pues, al modelo socioeconómico del capitalismo llamado neoliberal, que ha acentuado todas las desigualdades y legalizado todas las expropiaciones y que continúa haciendo valer su recetario de desregularización, privatización, austeridad, etc. Pero también me refiero, y por eso quería hacer hincapié en esto, al modelo del ilusorio hegemonismo monopolar basado en la guerra y en el atropello al derecho en las relaciones internacionales. El desorden de esta fase de cambio se desprende simplemente del hecho de que, aunque estas recetas no funcionan y que están caducas, se siguen aplicando, ¿no? La crisis de la Unión Europea neoliberal yo creo que está inserta en este desorden y ha derivado en lo que da la impresión que es un dilema irresoluble o casi irresoluble, que lo enunciaría de la siguiente manera. Si la Unión Europea quiere atajar lo que la está destruyendo, es decir, las victorias en referéndums crispados, las victorias antieuropeístas en referéndums crispados y el progreso de la extrema derecha, la Unión Europea debería negarse a sí misma. Y si por el contrario prefiere no hacer nada y mantener las cosas como están, entonces me parece que está condenada a alimentar eso que la destruye, ¿no? Pero antes de entrar en este dilema vamos a ver un poco el panorama de las relaciones internacionales que no podemos perder de vista, ¿no? El momento del mundo es conocido, tenemos que inventar algo nuevo y urgente, algo consensuado entre los actores de la multipolaridad mundial para afrontar los retos del siglo, ¿no? Los retos del siglo son una bolsa en la que podemos poner varias cosas. Yo citaría el calentamiento global, la desigualdad, el desarme de la capacidad de destrucción masiva, ¿no? 3 aspectos fundamentales. Bueno, pues cuando tendríamos que estar haciendo todo esto, lo que constatamos en Occidente es la persistencia de toda una generación política
y con ella la red de expertos que están a su servicio, formada en el viejo hegemonismo, en las viejas recetas, y sin experiencia ni recuerdo ya de la misma esencia de la acción diplomática y del multilateralismo, ¿no? Vemos cómo esa gente sigue inercialmente aferrada a la política del castigo militar, de las sanciones, del desprecio al derecho internacional y a la invocación fraudulenta, por selectiva y tramposa, de los derechos humanos como argumentos de injerencia y guerra. Eso ya ha provocado, conviene recordarlo, la disolución de varios estados y la creación en su lugar de agujeros negros, con centenares de miles de muertos. En Irak hemos tenido 1 millón de muertos y casi siempre esto ha sucedido en Oriente Medio. Pero es que también hemos tenido guerras y tensiones militares en la propia Europa, las estamos ya viviendo. Y eso es lo que nos obliga a hablar de la seguridad europea y de la alternativa integrar o excluir. Hagamos un poco de historia y recordemos que tras las guerras napoleónicas, en 1815, los vencedores implicaron a la vencida Francia en la toma de decisiones, lo que abrió una considerable etapa de paz y estabilidad continental, gracias a la inteligencia de personajes como Metternich, como Talleyrand, etc., ¿no? El ejemplo contrario es lo que se hizo con la Alemania posguillermina tras la Primera Guerra Mundial y también con la Rusia bolchevique tras la Revolución de 1917. En ambos casos, las políticas de exclusión del vencido o de la gran potencia vencida, en el caso de Rusia eso incluía, no era solo exclusión, sino que fue una intervención militar tremenda en la guerra civil rusa. Eso tuvo consecuencias nefastas para lo que luego fue, pues, el nazismo y la génesis del estalinismo, ¿no? Pues bien, lo que hemos visto hacia Rusia en Europa desde el fin de la Guerra Fría es una nueva advertencia sobre los peligros de excluir a una gran potencia de la toma de decisiones y de tratarla a base de imposiciones y sanciones. ¿Cómo podríamos remediar esta línea política errada? Pues sería imprescindible, en primer lugar, que Europa ejerciera la independencia estratégica y que se organizara un sistema de seguridad continental libre de la lógica de bloques y en el que la seguridad de unos no se hiciera a costa de la seguridad de los otros. Es decir, aplicar precisamente la intención que se firmó en noviembre de 1990 en el Elíseo, en el marco de la OSCE, en la Carta de París para una nueva Europa. Un documento que nadie conoce, pero que fue fundamental, que está ahí, que los periodistas simplemente ignoran, no conocen, y lo que ha venido después, pues tampoco, ¿no? Para llegar a algo así, sería imperativo disolver la OTAN como bloque militar. Pero ¿qué político del establishment europeo asumiría hoy esa causa en las inestables condiciones actuales, cuando el propio mando de la OTAN se dedica a sembrar esa inestabilidad en Europa, promocionando la tensión con Rusia para justificar su existencia, entre otras cosas? Bueno, los dos políticos que en Alemania y en Francia hablan de esto, en estos términos más o menos, que son Oscar Lafontaine y Jean-Luc Mélenchon, pues tienen una intención de voto de entre el 10% y el 15%. O sea que veo, por un lado, una gran necesidad y una escasa posibilidad por el otro. La cuestión de la guerra y de la paz es fundamental en la crisis de la Unión Europea, pero nunca se aborda, precisamente porque la Unión Europea carece de estrategia y de pensamiento estratégico propios. Esas son cosas que se abandonan, se dejan en manos de Estados Unidos. Ahora esa estrategia de seguridad podría entrar con Trump en una época de desbarajuste y de cuestionamiento desde Estados Unidos, lo cual es realmente sorprendente. Y eso está produciendo una sensación de estupor y de orfandad en Europa absolutamente extraordinaria, ¿no? Y esto es lo que a mí realmente me preocupa. Eso está ocurriendo cuando Europa se encuentra en una crisis grave en la que la tentación de buscar enemigos para explicar sus fracasos es muy fuerte. Y Rusia es ahí la opción más clara. Por eso he querido comenzar con esto y precisamente por la inconsciencia hacia esa peligrosa deriva militarista que hay en la Unión Europea hoy.
Recordemos que después del Brexit, la primera cumbre que se organizó, creo que era en Bratislava, para abordar los problemas que planteaba el Brexit, ¿no? Que a mí me saldrían una lista de problemas enorme, ¿no? Pues se dedicó a la defensa europea. Esa fue la respuesta de la Europa en crisis a esta tremenda situación, ¿no? Muy significativo y muy, muy, muy peligroso. Entonces, ya para dejar un poco este tema, pero antes, una pregunta esencial. O sea, imaginemos que la Unión Europea llega a constituirse en el mundo como un polo autónomo y soberano, que es lo que se desprendería de sus parámetros fundamentales en términos de PIB, de potencia cultural, de potencia militar. Es decir, si la Unión Europea fuera verdaderamente una gran potencia con una gran influencia mundial unificada y organizada. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que poner sería, ¿todo eso para hacer qué? ¿Para contribuir a qué mundo? Y continuar haciendo soberanamente lo que se ha venido haciendo hasta ahora en calidad de ayudante del sheriff significa contribuir de una forma más efectiva y autónoma al desastre, a la perspectiva de los imperios combatientes, ¿no? Del Euroatlántida por un lado, o América por un lado, Unión Europea por el otro, la China, Rusia, que siempre irá de por libre, los nuevos países emergentes, etc. Eso es un poco lo que está en la multipolaridad que se nos viene encima, ¿no? En el peor de los casos. Cambiar la Guerra Fría, aquella bipolar, en una fase de imperios combatientes, de todos, contra todos, ¿no? Con sus alianzas y tal. Entonces, que tener, por ejemplo, un ejército europeo integrado para poder hacer la guerra en Siria, en Libia, en Ucrania. Mi conclusión es que si Europa resultara incapaz de elaborar un proyecto de acción exterior en sintonía con los retos del siglo, pues que hay que decirlo con claridad, es mejor que no exista como gran potencia, sencillamente, que sea un conglomerado lo más fofo, lo más débil posible, para reducir su capacidad de hacer daño. Este era el aspecto invisible de las relaciones exteriores de la crisis europea que estamos viviendo hoy, y he querido empezar con ello porque no se contabiliza este aspecto. No se habla de esto, es la parte sumergida del iceberg, ¿no? Del iceberg. Ahora hablemos de la parte emergida, sobre la que se polemiza, sobre la que se habla, es decir, sobre sus relaciones internas. La Unión Europea, pues, yo creo que podemos decir que ha perdido el grueso de sus ilusiones y sus mitos fundadores. La crisis financiera del 2007-2008 demostró simplemente que no es un club democrático de iguales, sino una construcción más bien oligárquica y antidemocrática, ¿no? Todo parte de una contradicción esencial, que es que la democracia y la soberanía popular residen en los estados nacionales, pero en la Unión Europea casi todo lo que cuenta queda fuera de ese marco. Y aún peor, ha sido santuarizado, blindado, para que así sea. No hay, contra los tratados europeos no hay democracia, ¿no? No hay democracia contra los tratados europeos, dijo Juncker, Jean-Claude Juncker, en una entrevista con Figaro hace poco. Casi todo lo que cuenta queda fuera del marco de la democracia. Los bancos centrales son independientes entre comillas. La moneda común impide ajustes y devaluaciones. Los ministerios de Economía son ejecutores de directivas decididas en la Unión Europea, en la OMC, en el Fondo Monetario Internacional. El derecho europeo, que tiene mayor rango que el nacional, carece de un fundamento democrático, sencillamente. Y la política exterior y de defensa viene encuadrada por una estrategia americana, mayormente, que es no solo exterior a las naciones, sino exterior a la propia Unión Europea, y que se organiza fundamentalmente a través de la OTAN. ¿Qué le queda a la soberanía popular? ¿Qué le queda al sujeto que vota en unas elecciones nacionales en Europa? Bien, la respuesta es obvia.
El maltrato de Grecia y el Brexit han ofrecido pues, los últimos ejemplos bastante definitivos. Los referéndums celebrados en ambos países fueron ejercicios de soberanía que la Unión Europea acogió con evidente hostilidad y también evidenciando la estricta jerarquía y la desigualdad que rige su comportamiento, porque en el Reino Unido ganó el referéndum con 51,9% de los votos a favor de la salida de la UE y se ha respetado. Se ha respetado con mal humor, resumido en la fórmula Brexit is Brexit, ¿no? Mientras que en el caso de Grecia, con 61,3% de votos contra la política de austeridad, pues no solo no ha sido respetado, sino que se ha castigado a ese voto con un programa aún más radical que el rechazado. Entonces, ¿qué clase de club es ese del que no se puede salir, ¿no? O sea, es evidente, quizá para todo el mundo, quizá excepto para los propios planificadores, los que están gobernando todo esto, que esto tiene unas consecuencias de desprestigio absolutamente enormes, ¿no? Llevamos 24 años ignorando referéndums populares adversos a este tipo de Europa, de una u otra manera, ¿no? Solo ahora lo estamos empezando a politizar esto. El referéndum griego ha sido ya lo que más nos ha indignado, pero recordemos que desde 1992 he estado haciendo la lista y me salen 9 referéndums de los daneses, de los irlandeses, de los franceses y los holandeses, de los irlandeses otra vez, en el 2008 se les hace volver a votar, el griego, los holandeses que vuelven a votar en el 2016 contra el acuerdo de asociación con Ucrania, el Brexit y ahora el italiano, el último. Menos el Brexit, todas estas descalificaciones han sido simplemente ignoradas, ¿no? Bien, esto ha creado un desencanto general, ¿no? Ahí se nota por todos lados. El del sur es quizá el más conocido. La nacionalización de las pérdidas bancarias pues, ha quebrado la promesa de prosperidad que contenía y justicia que estaba en la base del proyecto europeo. Y esto se traduce ya en las encuestas de una forma cada vez más flagrante, ¿no? Está matando el alma de la Unión Europea, las ilusiones que todos teníamos en España, quizá el país paradigmático, ¿no? Porque veníamos de donde veníamos, encima nos daban fondos de compensación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, diríamos que en la Europa del Sur la Unión Europea está dejando de ser vista como un factor hacia una vida mejor y más justa para convertirse en su impedimento, ¿no? Y veamos la evolución de la opinión pública negativa sobre la Unión Europea, cómo ha evolucionado esto, ¿no? Hoy tenemos en Grecia, según un estudio de junio del 2016, un 71% de opiniones contrarias a la Unión Europea en Grecia, un 61% en Francia, un 41% en España y un 39% en Italia. Los datos de Francia son 24 puntos más que en 2007. Los de España, 34 puntos más que en 2007. En Italia, 23 puntos más que en 2007, ¿no? Y hay otro desencanto del que antes me he referido muy de pasada, es el en el norte, ¿no? Ese desencanto alimenta otro vector de desintegración, la mentalidad de una Europa matriz, una Kern-Europa, una Europa de países virtuosos con matriz alemana que se desembaraza de los PICs, ¿no? Qué bien funcionaríamos nosotros sin esos manirrotos, ¿no? Estos factores de desintegración son más o menos conocidos, pero el del este yo creo que es el menos conocido y que puede ser el más significativo, ¿no? El este de Europa se ha convertido en una especie de tercer mundo europeo y yo creo que su integración, la integración de Europa del Este en la Unión Europea ha sido un fracaso en términos económicos y políticos, ¿no?
Recordemos que el bloque, este antiguo bloque, ha vivido en el seno de la Unión Europea, de la economía de mercado, 27 años, ¿no? Que son ya más de la mitad del tiempo que pasó bajo el yugo soviético, ¿no? Es decir, que los resultados que tenemos hoy no se pueden atribuir a la herencia, ¿no? Es demasiado tiempo el que ha pasado, ¿no? Se ha regresado, toda la región ha regresado al estatuto de periferia subordinada y dependiente que tenía en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro que la sociedad civil, las sociedades en general, tienen mucho más oxígeno para respirar que en la época del bloque del Este, ¿no? Pero acordémonos de que algunos de aquellos países, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, tenían posiciones tecnológicas punteras dentro del bloque, ¿no? Y hoy se están convirtiendo en pura reserva de mano de obra industrial barata para las grandes empresas y especialmente alemanas, ¿no? En fin, además, bueno, yo creo que se ha perdido toda ilusión de convergencia económica y social niveladora hacia el modelo de Europa occidental. La desigualdad en el antiguo bloque del Este, no solo con los países de ese modelo europeo, ¿no?, al que todos aspirábamos, sino en el mismo interior del bloque, ¿no?, es lo que marca la situación. En Eslovenia, por ejemplo, el salario medio es de unos 1.100 euros, es decir, al nivel de los países más pobres de la Europa occidental, Portugal, Grecia, nosotros. Y en Bulgaria es de 350 euros, ¿no?, 3 veces menos, por debajo del nivel chino, ¿no? Así que el sentimiento de decepción que antes hemos mencionado con respecto a la Europa del Sur tiene un reflejo extraordinario en las encuestas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, absolutamente espectaculares, ¿no? En el grupo de Visegrado, que es el más exitoso del exbloque del Este, la valoración de si la vida ha mejorado o no respecto al año 89 divide casi por la mitad a checos, eslovacos y polacos, mientras que un 80% de los húngaros opina que las cosas han ido peor, ¿no? En Rumanía, es lo que a mí realmente hace muchos años me llamó la atención para decir, bueno, aquí está pasando algo realmente. Hay algunas encuestas que han dado un apoyo de hasta el 80% al estado de cosas que había con Ceausescu, que era uno de los peores gobernantes que había en el bloque, ¿no? Y en países bien gobernados en la época comunista, como era el caso de Eslovenia, pues que lograron preservar un alto nivel de protección social casi homologable al de la zona euro, pues la presión de Bruselas ha ido erosionando eso hasta esa anomalía, hasta arrasarla, ¿no? Y recordemos aquí que, otra vez volviendo a la seguridad, que toda esa integración se ha hecho sobre una agenda oculta que ha venido dictada por la estrategia continental de Washington, en la que se jugaba con la confusión de los sentimientos Unión Europea y OTAN, ¿no? O sea, los europeos del Este tenían hacia la Unión Europea un sentimiento parecido, si no incluso superior al que podíamos tener nosotros al salir de la dictadura, ¿no? Entonces se les decía, bueno, ustedes entren en la OTAN y luego, eso es la antesala de la Unión Europea, ¿no? Pero al hacer eso se han creado graves tensiones militares, nuevas líneas de separación y contención geopolíticas completamente artificiales que son sencillamente desastrosas, porque la seguridad continental integrada y la convergencia económica integradora del Este pues, han sucumbido pues, por completo a las lógicas del expansionismo económico y militar. Una vez más, la ausencia de independencia estratégica hacia Estados Unidos y la miope inercia de las antiguas potencias coloniales europeas hacia la periferia de la Unión Europea pues han hecho que el proyecto europeo sea en el mundo un factor de guerra y de hegemonía casi, ¿no? Y no es una frase ligera esta, porque en el mismo interior del espacio europeo y todas ellas en el este,
hemos tenido una abultada serie de conflictos bélicos que van, pues, la implosión de Yugoslavia, Croacia, Bosnia, Serbia, Kosovo, Macedonia, luego Transnistria, Abjasia, Osetia y ahora el Donbass en Ucrania, ¿no? Europa, continente de paz. Vamos a empezar entonces a hablar ahora del eje franco-alemán. Me queden unos 10 minutos. Tenim sí, i una hora per donar-li un to positiu. Vale. Sí. Alguna cosa? Es importante dar un tono negativo. Es muy importante. No, es que comprendo porque, a ver, en estos simposios, digamos, intervienen pues exembajadores, periodistas que están en línea con el establishment, con la línea principal, intervienen think tanks ortodoxos de estos, como... entonces, bueno, está bien salirse de eso un poco para completar el panorama, ¿no? La verdad nunca la tiene uno, ¿no? Es algo complicado, se teje a partir de muchas lanas, ¿no? Pero claro, si hay una lana fundamental que falta, entonces lo que nos venden es un cuento de hadas, ¿no? Bien, el eje franco-alemán, básicamente, con dos amigos periodistas escribí un libro en el 2013 hablando del modelo, la quinta Alemania, modelo para el fracaso europeo, ¿no? Ahí está explicado básicamente el asunto, pero digamos que repasemos lo que fue el contrato inicial de este eje, ¿no? Y fue una Alemania, por un lado, que veía en Europa la única posibilidad de recuperar su soberanía y una Francia que temía dejar sola a Alemania, por razones obvias. Eso fue lo que formó el gran eje de común interés básico de la Unión Europea. Hubo otros intereses, y mucho más poderosos. En primer lugar, el interés de Estados Unidos por crear una Unión Europea, una comunidad, una Europa unida, fuerte, en el marco de la Guerra Fría, para oponerse a la Unión Soviética, ¿no? Pero en lo que respecta a las relaciones franco-alemanas, ese era el engrudo que unía el matrimonio, ¿no? Una Alemania en ruinas, dividida, sin soberanía, ocupada militarmente. La única salida del túnel era la construcción europea, ¿no? Y para Francia, invadida 2 veces, destruida por la guerra, por los enojosos vecinos, pues a ver si metiéndolos en este club conseguimos que dejen de ser un factor de distorsión de nuestra vida, ¿no? Pero en aquella época fundacional, en ambos países, la derecha defendía políticas económicas y sociales que hoy serían consideradas como se dice ahora, de izquierda radical, ¿no? Recordemos que en Francia la inspiración social del señor de Gaulle, que era un general pues de derechas, conservador, un visionario absolutamente magnífico que conforme nos alejamos de su desaparición, su figura va aumentando. Pues la inspiración social del gaullismo venía del programa del Consejo Nacional de la Resistencia de 1944, que tenía una gran influencia comunista, ¿no? Por la sencilla razón de que en la resistencia los que más habían participado eran los comunistas, ¿no? Y en Alemania la economía social de mercado era la doctrina de la CDU, ¿no? Entonces hemos de constatar una cosa, sin la cual no entendemos nada. Esa base histórica del eje ya no corresponde a la realidad de hoy, sencillamente. Tenemos otra Alemania. Desde que Alemania recuperó su plena soberanía con la reunificación nacional de 1990, su visión de la Unión Europea cambió. Europa ya no era la solución de un hándicap, del hándicap enorme del carecer de soberanía, de estar dividido, etcétera, etcétera, sino que pasó a ser el primer espacio sobre el que proyectar su soberanía, que históricamente constatamos que ha tenido siempre una fuerte tendencia a la dominación, ¿no? Y se inició también en Alemania la rehabilitación del nacionalismo alemán en unos términos completamente nuevos, ¿no?
Pensemos que desapareció la generación política de los que vivieron la guerra, de los Helmut, los Kohl y los Schmidt, ¿no? Esta gente ya no está. Hay otra generación, ¿no? Generación como la del secretario general de la CDU, Volker Kauder, que se hizo titulares diciendo en Europa se habla alemán, ¿no? Esto es una declaración que en la época de Kohl y Schmidt habría sido inimaginable. Era feísimo hacer ostentación del nacionalismo alemán. Y el marco general de este cambio en la relación franco-germana ya no es una economía social de mercado, ni un Consejo Nacional de la Resistencia con el telón de fondo del miedo al comunismo, que estaba ahí, entonces lo tomaban en serio, no era una cosa decrépita, era una cosa que creían que era una alternativa al orden capitalista, sino que en lugar de eso lo que tenemos es la doctrina neoliberal, es decir, la demolición programada y sostenida de las conquistas sociales vigentes desde la posguerra, precisamente, ¿no? Entonces, pues la construcción europea, pues con gran influencia alemana, está en su última fase, de Maastricht para aquí, ¿no? Es decir, después de la reunificación, la construcción europea encarceló a la Unión en una prisión neoliberal de desdemocratización que expresaba el interés y la estrategia nacional, una estrategia económica exportadora nacional de Alemania, ¿no? Esa estrategia nacional se blindó con principios inalterables, obligatorios, nunca votados en las instituciones y tratados, como el euro, la regla de oro, la austeridad, la independencia del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto de subidón nacionalista, todo, y gracias a una estrategia, como decía, de dumping salarial, ¿no? de unas reformas que consiguieron pues, que la gente trabajara por mucho menos dinero, entre otras cosas gracias a la anexión de la Alemania del Este, de la forma en que se hizo, de la deslocalización en gran parte de la industria muy bien organizada, porque los alemanes son muy organizados, a la Europa del Este, precisamente, pues todo lo alemán se hizo más competitivo frente a sus socios europeos, ¿no? Tenían que jugar en un mismo equipo, pero resulta que el jugador alemán solo quería meter goles él, no pasaba la pelota, ¿no? Esta es un poco la imagen, ¿no? Y todo esto generó un excedente comercial absolutamente impresionante y con ese dinero lo que se hizo fue invertir. Y en los años 90, invertir era en gran parte financiar burbujas inmobiliarias en el sur de Europa y en América. No quiero decir que Alemania fuera la responsable de las animaladas que se han hecho en España, en primer lugar, y en otros países, pero sí que fue el financiero de todo eso, ¿no? Y cuando eso explotó, poniendo en peligro los fondos de pensiones alemanes, los políticos germanos pues, hicieron ver que ellos no tenían nada que ver con el asunto, que todo era culpa de una serie de manirrotos PICs meridionales que no habían hecho las reformas, ¿no? Es decir, ofrecieron una explicación nacional en línea con las recetas neoliberales, con la ortodoxia neoliberal, a un problema que era sistémico e internacional. Entonces, Angela Merkel yo creo que ha sido la política que ha gobernado todo eso, y yo creo que lo ha hecho con una miope torpeza. Veremos lo que la historia acaba diciendo de ella, ¿eh? Estamos al principio de la película. Es muy significativo que hoy pase por ser la gran líder europea, tras haber dañado seriamente los tres pilares que rehabilitaron a la política alemana después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso que hizo respetable a Alemania al salir del desastre. Me refiero pues, al Estado social, a la integración en y de la Unión Europea y a la política de distensión, entonces con la URSS, que era la Ostpolitik, ¿no? Estas son las tres cosas que nos hicieron pensar, bueno, esta es otra Alemania, esto ya no tiene nada que ver con aquello. Así que eso dice mucho sobre el hecho de que efectivamente nos encontramos ante otra Alemania. Hemos de constatar eso, ¿no?
¿qué pasa con Francia? Bueno, pues la película en Francia, por lo que estoy empezando a entender, llevo solo 2 años y no conozco mucho Francia, no es un país que conozca en absoluto, ¿no? Pero por lo que estoy empezando a vislumbrar, en 1983 Mitterrand, el presidente socialista, había ganado las elecciones en el 81 con una cosa que se llamaba el Programa Común, que era una coalición de socialistas y comunistas, pero fundamentalmente lo que era un programa nacional de transformación de Francia, a base de reformas, nacionalizaciones. Y eso, en el año 83, en marzo concretamente, Mitterrand lo abandonó, aconsejado por toda una serie de personajes, algunos de ellos todavía están en la política activa francesa, para abrazar en su lugar la línea europeísta que al final nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no? Y desde entonces Francia pues, ha ido de capa caída. Francia, que con De Gaulle fue una especie de fenómeno, ¿no? Porque una nación derrotada y ocupada logró sentarse en la mesa de los grandes gracias a De Gaulle. Además, vivió un apogeo cultural extraordinario, intelectual, la cultura francesa. Citemos los nombres: Sartre, Lévi-Strauss, Derrida, bueno, la filosofía francesa, la sociología, Foucault, una riqueza absolutamente. Hoy se siente de capa caída no solo económicamente, sino también culturalmente, ¿no? La moneda común que Mitterrand saludó como mecanismo para evitar sorpresas alemanas se volvió contra Francia, porque Francia, a diferencia de Alemania, no tenía una estrategia económica nacional propia. Y la estrategia nacional alemana era el euro, era el BCE, era todas las instituciones que se han puesto en marcha. Más o menos todo el mercado que la industria automovilística alemana ha ganado en los últimos años pues se corresponde más o menos a lo que han perdido sus homólogos franceses e italianos, ¿no? Para simplificar un poco, ¿no? La industria automovilística como ejemplo de un poco de todo, ¿no? Y los políticos franceses se han convertido como subalternos de la línea alemana con la que de esa línea alemana con la que la vida francesa y la convivencia interna se han degradado, ¿no? Digamos que en Francia, Alemania, por curioso que parezca, me da la impresión de que no es un país muy conocido, no se conoce mucho Alemania en Francia. Es un país pues, asociado a malas experiencias históricas que nunca ha interesado demasiado, yo diría. Y, por ejemplo, en el sistema educativo de la educación nacional francesa se promociona mucho la enseñanza del alemán, pero no hay manera de que cuaje, ¿no? Hay, creo que es medio millón de estudiantes franceses estudian alemán y 4 millones estudian español, sin que nadie promocione el español prácticamente, ¿no? Desde luego el sistema de la educación nacional no lo promociona, ¿no? Entonces, sobre ese desconocimiento se ha impuesto, con ayuda de los medios de comunicación, ciertamente, en Francia se ha impuesto cierta leyenda acomplejada, cierta idea de que en Alemania todo va bien, va incluso mucho mejor que en Francia, lo cual es relativo, es muy relativo. Es una cosa, ahí podría hacerse un congreso sobre la comparación, si es que la comparación tiene sentido, porque son países muy diferentes, ¿no? Todo va bien en Alemania, donde entre 2007 y 2015 el crecimiento ha sido de 0,8%, tampoco es para tirar cohetes, ¿no? 0,8% anual, ¿no? Y hay un malestar creciente en Francia que no trasciende a los medios de comunicación ante la evidencia de que en el actual matrimonio con Berlín, pues Alemania es el macho y Francia la mujer maltratada, para hacernos una idea, ¿no? Hay un periodista que describe la situación como una especie de Vichy posmoderno, ¿no? Dice, en Europa Francia solo sirve como socio colaboracionista de Alemania, ¿no? Yo creo que es lo que todos piensan con un acento o con otro, ¿no? Y este run-run está cobrando fuerza. Está cobrando fuerza la idea, en definitiva, de que ya no estamos ante un matrimonio en crisis, sino casi, lo digo de forma un poco provocadora, ante un caso de violencia de género, ¿no? Entonces, ¿tiene eso solución? Mi impresión, y hablo con el máximo de reserva y prudencia, es que estamos en algo parecido a una situación cerrada, ¿no? En la que
eliminar lo que está destruyendo el sistema de la Unión Europea, como he dicho antes, es decir, esos referéndums exacerbados, la rebelión de la gente, el voto a la extrema derecha, pasaría por negar el propio sistema, ¿no? Y esa reflexión puede aplicarse a Alemania, porque, desengañémonos, Alemania no va a ser capaz de dar una marcha atrás sin que su clase política, sus medios de comunicación, todo su establishment se nieguen a sí mismos, ¿no? Diciendo lo que hemos hecho hasta ahora pues, ha sido un fracaso, ha sido un error garrafal. Desmontemos el euro, el Banco Central Europeo, renunciemos a nuestra ideología del orden y liberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ¿es que Francia podría ser capaz de convencer a Alemania de que renuncie a la europeización de su estrategia económica nacional, pues por ejemplo desmontando el euro, regresando al sistema monetario europeo, como propone La Fontaine, renunciando a la regla de oro, de los déficits presupuestarios o el estatuto del Banco Central Europeo? Pues yo creo que, francamente, que no. Así que estamos ante algo parecido a un proceso irreversible de autodestrucción. Entonces, en Francia, que es una sociedad muy politizada y donde el debate es muy vivo, se está empezando cada vez más gente empieza a decir que, y eso a izquierda y a derecha, ¿no? Que la única forma de cambiar Europa empieza por cambiar Francia, ¿no? O sea, que un regreso al Estado nacional, ¿no? Un repliegue a lo nacional, ¿no? Regreso pues, a la soberanía popular. Nosotros decidimos cómo queremos vivir y a partir de ahí volvemos a proponer a Europa algo, ¿no? El problema es que hoy por hoy ese regreso al Estado nacional lo está capitalizando la extrema derecha. Eso ya es una complicación dentro de otra, ¿no? Y me parece que uno de los escenarios que tiene más futuro en la Europa de hoy, futuro y presente, porque a veces cuando estás en los procesos ves cosas y piensas, bueno, pues que a lo mejor esto ya ha sucedido, o estamos en medio de la película y no nos damos cuenta, ¿no? Uno de los escenarios que tiene más presente-futuro en la Europa de hoy es lo que yo llamo la lepenización de Goldman Sachs, ¿no? Y si atendemos un poco a el escenario de una síntesis y entendimiento entre la extrema derecha y el establishment neoliberal, ¿no? Si atendemos a lo que los Tories están haciendo en el Reino Unido, no es un escenario demasiado disparatado. Y respecto al Frente Nacional, yo estoy convencido que despotrican contra el euro, contra esta Europa y tal. Al final, si ganaran, acabarían encontrando un modus vivendi con Europa, ¿no? Así que, aunque la extrema derecha esté capitalizando ese regreso, me quedan 5 minutos, ya estamos, ese regreso al... Creo que con el mensaje que habrá preguntas. Sí, eso es lo que espero. Aunque la extrema derecha esté capitalizando este regreso al Estado nacional, eso no quiere decir que una solución decente, es decir, social, ecologista, internacionalista, no pase por ese vector, ¿no? Los pasos atrás, es decir, lo que podríamos llamar un proceso ordenado de construcción de la Unión Europea, serían una solución más efectiva, me parece, para salir del atolladero, que el más Europa o que la receta del federalismo autoritario, cuyo último recurso, lo estamos viendo, es esta Europa de la defensa, ¿no? Entonces, esto despierta en la Europa de hoy muchos fantasmas, ¿no? Una especie de catastrófico apocalipsis, ¿no? Regresar al aislamiento. Las naciones de Europa volverán a hacerse la guerra. Bien, hay muchos países en el mundo, 180, que viven fuera del euro y no pasa nada. Las naciones de Europa han vivido en paz y han creado grandes cosas como el programa Erasmus, como Airbus. No, Erasmus se hizo durante muchos años sin moneda única y sin el corsé de los actuales tratados, ¿no? O sea que, si se quiere poner en el centro del proyecto europeo otra vez las cosas en la declaración de Monnet, es decir, una integración
social, comercial y política, poniendo lo social lo primero, que ese era el proyecto de los padres fundadores, pues si se quiere poner cosas diferentes a la libre circulación de mercancías y capitales, a los beneficios oligárquicos que ha dominado toda esta construcción y que la ha arruinado, lo ha arruinado todo en las últimas décadas, pues cierta desintegración me parece ineludible, ciertos pasos atrás, ¿no? Si fueran ordenados sería pues magnífico. Entonces, ¿qué puede ocurrir si esto no pasa? En defecto de esta desintegración ordenada que permita reformular el proyecto europeo a largo plazo. ¿Qué pasaría, no? Pues yo creo que continuaría lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora es una especie de derrumbe paulatino de la actual Unión Europea. Hace varios años la Fundación la Friedrich Ebert Stiftung, la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, ya contemplaba este escenario como el más probable, ¿no? Hace 4 años, un escenario de degradación continua, ¿no? En ese escenario la Unión Europea se iría convirtiendo poco a poco en una especie de muerto viviente, ¿no? No dejaría de existir, pero cada vez serviría para menos, ¿no? Sería una especie de construcción virtual, ¿no? Cada vez más irrelevante a todos los efectos, ¿no? Y aquí me viene el espectro de la Sociedad de Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello? Aquello también nació de un buen propósito. Nació en 1919 para imponer la paz entre europeos y para sembrar la paz en el mundo mediante el multilateralismo, ¿no? Y acabó siendo un instrumento de los intereses de los imperios coloniales occidentales. La Sociedad de Naciones fue completamente inoperante en la génesis de la Segunda Guerra Mundial. No pudo hacer nada con el rearme alemán, la invasión japonesa de China y de Corea. Y cuando la disolvieron, en abril de 1946, tomen nota, la disolvieron sobre el panorama de una Europa y de un Japón en ruinas, pues nadie la echó a faltar porque hacía tiempo que había muerto. Y con esta triste analogía quería acabar. Gracias. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.